Hola, mi nombre es Hugo. Soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth. Ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical de México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Vías Sonoras, el número 6. Hemos llegado a 6 episodios, dedicado esta vez a Nezahualcóyotl y sus cantos. Saludo con mucha alegría a mi compañero Hugo. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. Hola, Elizabeth, bastante chido. Aquí ya con ustedes, estimados podescuchas, trayéndoles un nuevo tema en este episodio número 6. Muy bien, este es un tema creo que espeso, pero la verdad es que ahora que lo estuve viendo me parece, pues, como las cosas que hemos hablado, muy apasionante. Vamos a hablar en esta ocasión o más bien Hugo nos va a hablar del Inxochitl-Incuicatl y su relación con la dualidad en la cosmovisión de los antiguos nahuas, para después conocer un poco de la vida de uno de los personajes más importantes en las artes. ¿Ustedes saben quién es? Bueno, pues se trata de Nezahualcóyotl. Y al final leeremos un par de cantos de su autoría. Entonces, a ver, Hugo, platícanos, ¿cómo se traduce al español Inxochitl-Incuicatl? Inxochitl-Incuicatl se traduce como flor y canto. La palabra Xochitl es flor y la palabra Cuicatl es canto. Oh, muy bien, muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando en esta, digamos, en estos significados, ¿no? Ya nos hablaste muy amablemente de la traducción. ¿Cómo se entendía este concepto? Porque lo podemos entender como un solo concepto o ¿cómo podrías decirnos de qué se trata? Así como en español, pues para nosotros los hombres del siglo XXI y con nuestra lengua materna que es el español, pues solo podemos entender como flor y canto. Una de las características que tiene la lengua náhuatl es que hay muchas metáforas, muchos difracismos. Entonces, Incuicatl-Inxochitl es una metáfora y que hace alusión a la poesía, la cual entre los antiguos nahuas estaba vinculada a la música y a la danza. Pero no solo eso, era una forma de llegar a los dioses con la poesía, con lo cual esta poesía pues no era aclamada o no era recitada, sino que más bien esta poesía nos dicen las fuentes que era cantada. Por eso su relación Incuicatl-Inxochitl. Claro, y es como las cosas que hemos estado mencionando más bien episodios atrás y que vamos a ver y que estamos viendo cómo se entretejen así poco a poco en temas ya pasados como el Cuicacali, ¿no? Que justo es una forma pues de conectarte con el poder divino y que también la danza, como vimos en algunos de los otros episodios, es una forma de ofrendar y también de aprender, ¿no? Es como también un elemento de ofrenda, un elemento de aprendizaje y un elemento lúdico, y pues qué mejor que a través del canto. Aquí también hay una duda porque, bueno, sabemos que en este mundo mesoamericano tenemos mucho esta cuestión de la dualidad. Es algo que siempre va a estar presente. Entonces, bueno, aquí me surge la duda de si existe alguna relación entre este concepto de Incuicatl-Inxochitl y la dualidad. En la cosmovisión mesoamericana, la dualidad reinaba en la vida misma, estaba presente en todas las cosas, ya que estaba basada en los opuestos complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Cielo, tierra, norte, sur, frío, caliente, y otras, ¿no? Y también estaba traspolada a las o más bien también estaba presente en las divinidades. Un ejemplo de esto lo tenemos en Ometeotl, que es el ser supremo, digamos, la deidad por excelencia de los antiguos nahuas. Y en español, Ometeotl lo podemos entender como dos dioses. Claro que si nosotros lo vemos así como dos dioses, pues no tiene sentido, pero para la cosmovisión náhuatl es el dios dual, el dios dos. Entonces, Ome se traduce como dos y Teotl como Dios. Esta dualidad se puede también entender
entender como hombre-mujer. Ometeotl es hombre y mujer al mismo tiempo. Y este dios fue quien creó a la humanidad, al universo. Y lo hizo cuando habían pasado muchas noches. Era totalmente oscuro, no había nada. Y él mismo se creó. Dice la mitología náhuatl que él mismo se creó. Y al momento de crearse, pues bueno, también crea a Omecihuatl y a Ometecutli, que es como el dios hombre, Ometecutli, y la mujer Omecihuatl. Y él fue el que creó la tierra durante estas largas noches. De esta manera los nahuas concibieron su mundo como un reflejo de lo que los dioses habían creado. Y en cuanto a la poesía, Inxochitl-Incuicatl está relacionado por la metáfora flor-canto, conceptos considerados como una dualidad con la cual llegaban hasta el dios Ometeotl para hacerle saber sus plegarias, agradecimientos y demás situaciones que el hombre terrenal necesitaba comunicar a las divinidades. Claro, y aquí es lo que, o sea, reitero, ¿no? De que estamos entretejiendo esta cuestión de la dualidad y de la manera precisamente en que nos estás platicando, ¿no? Cómo están siempre presentes hombre, mujer, sol y luna, ¿no? También. Y esta manera, digamos, yo la veo como tan bella y como una experiencia pues totalmente estética, hacer llegar las plegarias a través del canto, de este concepto de flor y canto, puesto que al ser una experiencia, digamos, estética, involucra pues todos los sentidos, ¿no? Entonces no solamente ofrendas, digamos, una composición, digamos, determinada, sino que el hacer esa composición y el manifestarla a través del cuerpo ya es toda una experiencia sensorial, y el cuerpo también se vuelve una ofrenda, o es lo que logro aquí relacionar con esta cuestión de los dioses, de la creación, igual del reflejo, ¿no? De cómo los nahuas concibieron su mundo como un reflejo de los dioses que habían creado, y de cómo encuentran esta manera y esta experiencia sensorial de hacer saber sus plegarias, de ofrendarse a sí mismos. Y bueno, ahora, por ejemplo, te preguntaba, ¿no? En el episodio pasado, ¿quiénes eran los encargados de componer los poemas? Hablamos un poquito, ¿no? Una embarraditita de quiénes eran los encargados de componer los poemas, pero ahorita sí nos puedes ya explicar, ¿no? Un poquito más de estos personajes. ¿Quiénes se encargaban de escribir este tipo de poesía, este canto? Cuando hicimos el episodio del Cuicacali, mencionamos a unos personajes llamados Cuicapique, que eran los encargados de escribir estos cantos, estas poesías, pero estos personajes en particular lo hacían para las escuelas, lo hacían algunas veces para las divinidades, pero en su mayoría eran para los grandes señores, donde, por ejemplo, escribían sobre sus hazañas, sobre su linaje, sobre la historia de algún lugar, y estos Cuicapiques recibían un salario, tenían, digamos, les pagaban por componer. Pero el canto que escribió Netzahualcóyotl tiene que ver con unos personajes que se llama Tlamitinemi. Estos personajes eran sabios, y estos personajes normalmente se dicen las fuentes, como León Portilla o Ángel María Garibay menciona que estos personajes eran de la élite, era gente que había tenido una educación todavía superior, que habían encontrado, digamos, más allá de las cuestiones terrenales, una forma de poder expresarse, de poder expresar lo que sentían. De lo que vamos a hablar ahorita de Netzahualcóyotl es de esta forma de la poesía que se encargaban los Tlamatinemi, que eran los sabios, eran sacerdotes, dominaban la teología náhuatl y en sus poesías plasmaban la relación del hombre con los dioses. Por ejemplo, para Bernardino de Sahagún, cronista franciscano del siglo XVI, los llamaba los filósofos, porque menciona que ellos eran los que saben, o sea, los conocían como el que sabe algo. A ellos les tocaba hablar de los dioses, los que estaban mirando. ¿Eso qué quiere decir? Los que estaban leyendo. Los que cuentan esto, ¿cómo lo podemos traducir? Los que leen. Los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, ya que ellos eran los poseedores de los libros sagrados, que era donde se encontraban los cantos. Como sabemos, no había un sistema de escritura como occidental, como la tenemos ahorita, con un abecedario, sino que era por glifos. Entonces en los códices, y ahorita vamos a ver cómo se llamaban estos códices, o en estos libros, estos amochtlis, donde venían los glifos, y los Tlamatinemi, o la gente que sabía de esto, pues podía entonar o sabía de qué se trataba. Tenían el Yolteotl, que era el corazón endiosado, ya que de ellos salían palabras divinas.
podían dialogar con su propio corazón. ¿A qué vamos con esto de su propio corazón? Podían tener una introspección, se metían muy profundo de ellos mismos y podían encontrar cosas de la vida, se preguntaban por muchísimas cosas y que no podían encontrar en otro lado, sino que la misma vida, la misma experiencia, el mismo conocimiento hacía que reflexionaran de cosas muchísimo más profundas. ¿De dónde? Sí, listo, hasta ahí. Ok, no, esto último se me hace de verdad muy, muy hermoso, esto del corazón endiosado, de pronunciar las palabras divinas y sobre todo de este viaje interior que es justamente lo que estaba comentándote hace un ratito, ¿no? O sea, es una experiencia totalmente estética y con mucha conciencia, pero a la vez muy muy sentida. Y también pues es interesante pues la onda, o bueno, la forma en que pues Fray Bernardino de Sahagún los percibe a estos sabios desde su visión occidental totalmente como filósofos, ¿no? Como los que saben y como los que justamente se cuestionan todas estas cuestiones muy profundas que tienen que ver con el ser mismo y con su lugar en el mundo, entre otros temas supongo más complejos, pero que vienen desde lo más profundo, ahora sí que de su corazón y de la conciencia. Entonces este último concepto se me hace de verdad súper bello y también súper complejo a la vez, ya que hablas, ¿no? De que estos sacerdotes, bueno, sí, estos sabios, estos sacerdotes pues pertenecían a la élite en donde recibían estos conocimientos. Bueno, como habíamos dicho, ¿no? En el episodio pasado, había escuelas y estas escuelas, bueno, hablamos del Calmecac, hablamos de Tepochcali, hablamos del Cuicacali, pero estos personajes que podían tener esta capacidad de poder indagar más allá de lo que podían ver sus ojos, indagar más allá de los dioses, indagar más allá de la vida misma, recibían su formación en los Calmecacs. Y aquí se les enseñaban diversos cantos divinos, ¿no? Recordemos que el Calmecac era la escuela que estaba bajo la protección de Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl era la deidad que estaba relacionada a las artes. No es nada extraño que sea en este lugar. Y aparte en el Calmecac es donde normalmente iban la gente o los hijos de los señores principales, la gente de los gobernantes, ¿no? Los hijos de los gobernantes, la gente de élite. En el Tepochcali pues iba como los demás, ¿no? Los más iguales. Y entonces pues bueno, aquí es donde iban estas personas que después iban a convertir en sacerdotes, en gobernantes, en líderes militares. Entonces les enseñaban los cantos divinos, los cuales se encontraban en los Cuicamatl, que Cuicamatl son los papeles de Kant. Para los Tlamaquinemi la vida era fugaz, era un sueño, por lo cual utilizaban a la poesía para llegar a conocer la verdad, el sentido de la vida y sus deidades. Acá voy a poner un ejemplo rapidísimo de algo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, y para concluir este punto, pues vamos a ver por qué Fray Bernardino de Sahagún los equipara con las culturas grecolatinas. Mira, por ejemplo, no soy nahuablante, y pues bueno, tomé algunas clases de náhuatl. Entonces, voy a tratar de pronunciar lo mejor que pueda, aunque sabemos bien que este tipo de cosas tendría que haber una persona que habla o que tenga o que su lengua materna sea el náhuatl para que tengamos la mejor pronunciación, pero bueno, no es el caso. Okay, y el sentido, ajá, como darle, sí, justamente el sentido, pero pues yo creo que digamos, estas clases, yo creo que sí te van a dar así para que lo hagas así, chido. Pues bueno, lo voy a intentar. Dice: Inocuica amoxtlalpal, ya no con ya sosotinime, ya no con ya sosoutinemi, ni xochialotzin, non tlatetotica, in tlacuilocalitic ca. Esto se traduce al español como: yo canto las pinturas del libro, lo voy desplegando. Soy cual florido papagayo. Mucho es lo que hablo en el interior de la casa de las pinturas. Y esto viene en cantares mexicanos.
Aquí, en este pequeño fragmento, nos damos cuenta de lo importante que es el canto, lo importante que eran esos libros que cuando los conquistadores llegaron, y sobre todo los religiosos, pues quedaron impactados con todos los dioses y todo lo que había aquí, y lo primero que se les vino a la mente, y obviamente el contexto de los europeos era que pues eran cosas del diablo, y quemaron pues todo este tipo de material que estaban en las casas, en los cuicacalis, o que estaban en los calmecacs. Tenemos la referencia de que existían estos libros del canto, Cuicamatl, por las referencias de los mismos cronistas o los historiadores indígenas de aquella época, que ¿cómo se llama? Todavía para finales del siglo XVI mencionan que había todavía muchos cantos náhuatl que se hacían a los dioses. Hay también cantos de las derrotas de los mexicas, de los tlatelolcas, de los texcoscanos, ¿no? Cuando vinieron ya los conquistadores. Entonces el canto, al igual que la guerra para los mexicas era importante, la gente de Texcoco, de donde era Netzahualcóyotl, el canto era sumamente importante. Por eso Fray Bernardino de Sahagún los equipara con estas culturas grecolatinas. En realidad los pone, digamos, a la altura de verdaderos filósofos, porque están tratando de llegar más allá de lo que pueden ver, ¿no? Se están, mediante el canto, se están preguntando por la existencia, y eso es sumamente profundo para una civilización. Sí, justamente era ahí lo que te iba a comentar de esos temas profundos, y sobre todo la metáfora que manejan, ¿no? Sobre estos temas de devenir, sobre estos temas que son tan importantes como conectar con los dioses mismos, y precisamente como tú dices, de que se cuestionaban ya sobre temas de una magnitud que tal vez la mayoría de la sociedad no se podía tal vez imaginar, ¿no? En ese momento. Por eso pues es tan importante, y también ya nos vas a mencionar un poquitito más adelante porque Texcoco era tan importante el canto, ¿no? O sea, ya lo vimos, ya nos diste muchos ejemplos de para qué se utilizaba, de que era utilizado para muchísimas cosas, y no vamos a dejar como de subrayar, ¿no? Esta importancia del canto en su cuestión histórica, en su cuestión pues de transmisión, ¿no? Digamos oral, de formas de comportarse, de educación, y en este caso que estamos hablando de estos sabios, de conectar con los dioses y de cuestionarse por temas acerca de la existencia súper profundos. Y entonces, ya que nos diste este ejemplo de este pequeño fragmento de este poema, ¿qué era entonces, digamos, para concluir este pequeño apartado, qué era entonces la poesía para los antiguos nahuas? Eran palabras divinas, venían del dios, ¿no? Lo relacionaban con el dios Ometeotl. Era la palabra endiosada. También era una forma de alcanzar la inmortalidad tras enfrentar a la existencia. Cuando estos personajes, estos sabios, se dieron cuenta que la vida era un paso nada más, y que lo que siguiera la muerte, trataban de dejar un legado, y el ejemplo de Netzahualcóyotl es muy evidente. Muchos de sus cantos, de sus poesías, tienen que ver precisamente a este paso fugaz que tenemos los seres humanos en la vida. Tiene que ver con las deidades, ¿no? Que les llaman los dadores de vida. Tiene que ver con las creaciones divinas. Este tipo de conocimiento lo manejaban las personas que tenían el acceso a este tipo de educación, que tenían maestros desde pequeños, que tenían personas que les enseñaban más allá de lo que las otras personas o la sociedad común, en este caso los Mazahualtin, tenían. Por eso llegan a ser tan profundas sus reflexiones, porque eran gente que tenían muchísimo conocimiento. Y vamos a ver que Netzahualcóyotl era poeta, era arquitecto, fue guerrero, fue gobernante, era un personaje con unas capacidades increíbles, y lo cual pues entendemos que toda esta educación la recibió porque era parte de la élite. Claro, o sea que podremos decir en términos actuales, como diría la chaviza, multitask, ¿no? O sea, hacía prácticamente de todo, pero gracias a esta educación que recibió, pues podemos decir privilegiada, ¿no? Y esto se me hace también pues para reflexionar todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, estos poemas que dejaron estos sabios, el mismo Nezahualcóyotl, que
como nos mencionaste, que la vida era fugaz, ¿no? Y la vida lo sigue siendo, ¿no? Sigue siendo fugaz y este estado de ensoñación, ¿no? Que tal vez en un parpadeo pueden suceder un montón de cosas y uno de pronto no se da ni cuenta, pero pues es gracias a estos, digamos, a estos personajes elementales que podemos ponernos a reflexionar este tipo de cosas, de temas profundos y de temas, pues sí, de nuestra existencia, como lo hemos recalcado. Y a ver, entonces ahora que ya cerramos un poquito este apartado, pues de la poesía, háblanos de este personaje que hasta hace poco tiempo estaba en los billetes de 100, pues sí, de este personaje tan importante del que ya nos empezaste a platicar, de Nezahualcóyotl. Sí. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, aparte de salir en los billetes de a 100, que bueno, fue sustituido por otra poetisa también de un calibre magistral, ¿no? Creo que es Sor Juana, ¿no? La que aparece ahorita en los billetes de 100. Nezahualcóyotl nació en el año 1 Conejo, esto es más o menos el año 1402 en Texcoco. Su padre fue Iztlizóchitl el Viejo y su mamá fue Matlacihuatzin, hija de Huitzilihuitl, señor de Tenochtitlán. Según el historiador Chimalpain, en el año 4 Conejos, en 1418, cuando el joven príncipe más o menos tenía unos 16 años de edad, vio morir a su padre asesinado por la gente de Tezosomoc de Azcapotzalco. Vamos a recordar que las civilizaciones o estas culturas mesoamericanas, sobre todo el posclásico tardío, que es donde tenemos la mayor información, se la pasaban constantemente en guerra. No era la buena hondez, ¿no? de vivir como nos han intentado enseñar, sino que era todo lo contrario. Había muchísimos problemas, había peleas por territorio, había peleas por el comercio, había de todo. Entonces, pues bueno, la gente de Azcapotzalco obviamente quería la parte de Texcoco, los de Texcoco no querían dejar su lugar. Hay una emboscada, tiene que salir el papá de Nezahualcóyotl, Iztlizóchitl, se sale de la ciudad, se lleva, va Nezahualcóyotl y otros personajes, y entonces cuando los rodean, su papá de Nezahualcóyotl, Iztlizóchitl, le dice: ¿sabes qué? Ha llegado el momento de mi muerte, seguramente ya no voy a poder seguir más contigo, es mejor que tú te vayas, lo único que te pido es que no dejes que nos conquisten y venga mi muerte. A los 16 años su papá le dice esto, se va y eso cuentan las fuentes, se va y se esconde en unos arbustos en un árbol y ve cómo ejecutan a su padre, y entonces empiezan a peregrinar de ¿cómo se llama? De Nezahualcóyotl, porque no está en Texcoco, sino que pues la gente de Azcapotzalco tiene en ese breve momento se adueña de lo que es Texcoco. Nezahualcóyotl pudo coronarse hasta 1431. En este lapso, él anda Tenochtitlan, anda en Tlatelolco, anda en Xochimilco, anda en Huehuetzingo, anda por muchos lados disfrazados, incluso lo llegan a arrestar. Y lo llegan a arrestar según porque en el señorío Chalca había una señora que vendía ilegalmente pulque. Y entonces unos dicen que por su deber, o sea, imagínate el deber que tenía Nezahualcóyotl cívico, o deber de la honestidad y de la responsabilidad, la denunció, y al momento de denunciarla se dieron cuenta que era él, y entonces pues la apresaron. Y otra historia es que se puso ebrio con pulque y pues asesinó a la señora. Bueno, en las dos historias termina matándola. Entonces no se sabe bien, ¿no? Tuvo ayuda de los mexicas, y es por eso que logra regresar a Texcoco y logra vencer a Tezosomoc. De hecho, Tezosomoc muere y entonces le es más fácil. Es por eso que los mexicas eran más belicosos, ¿no? Su dios Huitzilopochtli, ellos le tenían que entregar corazones latientes a este dios, mientras que la gente de Texcoco estaba más vinculada con los toltecas, con Quetzalcóatl, o sea, más con la onda de las artes. Es por eso que es más importante en Texcoco pues que de alguna manera sí choca totalmente con la formación, con la educación que tuvo. O sea, a pesar de que sabían obviamente que existían y que eran necesarios, pues obviamente tener toda tu vida una educación enfocada hacia otro tipo, no digamos que estaban con dos deidades, hacia otro tipo de deidades y otro tipo de quehaceres, pues sí, obviamente entraba esa cuestión, ¿no? Y de alguna manera esa incomodidad, supongo. Sí.
Y entonces, pues bueno, para la gente de Texcoco por eso era más importante. Bueno, una vez que se hace todo esto de las alianzas, pues es consejero de los tlatoanis mexicas, y no solo era consejero de los tlatoanis mexicas, sino que también fue arquitecto para ellos. Él fue uno de los que hizo un acueducto de Chapultepec, corría hacia la Gran Tenochtitlan, donde llevaba agua, ¿no? En mismo Texcoco hizo otros acueductos, entonces sabía de arquitectura, sabía mucho. También en Texcoco hizo varios albarradas, y esto para aislar las aguas dulces y aguas saladas. También tenemos que recordar que en la ciudad, ahora Ciudad de México, antes era un lago total, solo que había lago dulce y lago salado, ¿no? Nezahualcóyotl vivió 70 años. Esto nos quiere decir que para la época es muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces eso nos habla también de la forma en la que se cuidaba seguramente. Y bueno, en aquella época no había comida chatarra ni nada por el estilo, pero supongamos que comía de lo mejor posible, ¿no? Para mantener esa salud. Iztlizóchitl es uno ¿cómo se llama? Fue como como su tatarabuelo, algo así por el estilo, este historiador, y él ha conservado, o más bien nos dejó escritos palabras muy muy interesantes. Sobre todo en aquella época también la gente hablaba mucho de Nezahualcóyotl. Personas, amigos, gente cercana dejó escritos, dejó poesía, dejó estos cantos donde nos manifestaban cómo era Nezahualcóyotl, nos manifestaban su forma de entender la vida, de cómo la vivía. Entonces también eso es bien interesante, porque no solo se quedaron sus cantos, ¿no? Que los reunieron en el libro de 15 poetas de Mundo Náhuatl de Miguel León Portilla, que fueron ahí recopilando, o que algunos cantos se cree que están en Cantares Mexicanos, también esta compilación. Hay otro libro que se llama Romances de la Nueva España, que posiblemente también hay algunos textos de Nezahualcóyotl, no solo por sus escritos o por sus cantos, sino que la gente cercana o gente que lo llegó a conocer llegó a escribir acerca de él, o sea, le dedicó cantos. O sea, era una persona íntegra, era podemos decir que era un ser humano ejemplar. Y entonces Iztlizóchitl nos deja esto. Lo voy a decir en español, obviamente. Yo me hallo muy cercano a la muerte, y fallecido que sea, en lugar de tristes lamentaciones, cantaréis alegres cantos, mostrando en vuestros ánimos valor y esfuerzo para que las naciones que hemos sujetado y puesto debajo de nuestro imperio, por mi muerte no hayan flaqueza de ánimo en vuestras personas, sino que entiendan que cualquiera de vosotros es solo bastante para tenerlos sujetos. Él comprendió que les había costado mucho trabajo mantener su reino, y la manera de mantener su reino, pues bueno, era la guerra, no había más. Por más que Iztlizóchitl tuviera intenciones de otras cosas, pues el contexto de aquella época era la guerra. Y lo deja, ¿no? Sobre todo la primera parte que dice: yo me hallo muy cercano a la muerte, y fallecido que sea, en lugar de tristes lamentaciones, cantaréis alegres cantos. Vamos viendo que es un personaje que la música, el canto, era realmente que suyo. Muchos de la élite, muchos gobernantes que recibieron la mejor educación de aquellas épocas, pues bueno, tuvieron la oportunidad de escribir este tipo de cosas. Y pues bueno, Nezahualcóyotl, conforme fue avanzando su vida en aquellas épocas, pues se volvió muchísimo más sabio. También hay otras exclamaciones del poeta, ¿no? Esto es una exclamación de un poeta de la región de Culhuacán. Dice: sobre las esteras de flores pinta tu canto, tu palabra, príncipe Nezahualcóyotl. En la pintura está tu corazón, con flores de todos colores pinta tu canto, tu palabra, príncipe Nezahualcóyotl. Esto viene en Romances de la Nueva España, ¿no? Entonces lo que les estaba mencionando, justamente, o sea, había gente cercana o gente que lo conocía y le dedicaba cantos, de que era una persona sumamente importante, ¿no? Y muy conocida, no solo por ser gobernante, no solo por ser guerrero, por ser arquitecto, sino por esta capacidad que tenía de componer cantos. Por supuesto, y sobre todo que sea como sea a lo largo de la historia y de todas las civilizaciones, la música siempre va a llegar a... siempre te va a llegar y siempre te va a hacer un cambio de conciencia o de emociones, y siempre te va a remover algo, ¿no? O sea, es una manera, o sea, te llega desde el punto sensible
y también se requiere de mucha, digamos, de mucha inteligencia, mucha sabiduría para acomodar las palabras exactas que comuniquen tu sentir, ¿no? Y mucho de lo que vemos de Nezahualcóyotl es eso, ¿no? Como esa forma como tan suya de comunicar los mensajes que él quería dar, y de cómo la música, como bien dices, estaba en él y era tan importante que se ve plasmado, ¿no? en estos cantos. Y también una cosa muy pues muy interesante que se me había pasado comentarte, y que pues por aquí ya había leído, era que en sus palacios habían salas dedicadas a la música, ¿no? Y a la poesía. Entonces eso demuestra, digamos, que era, por decirlo de alguna manera, su base, ¿no? Su base y su manera siempre de expresarse y de conducirse ante la vida. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en la región de Texcoco, la versión del Calmecac mexica le llamaban Tlacateo, que era como lo similar al Calmecac. Hay un códice que se llama Mapa Quinatzin, y en este Mapa Quinatzin se ve las construcciones o la construcción de su palacio, y precisamente está esto que muchos investigadores le llaman como la universidad, donde se dedicaban a las artes, a la arquitectura, a la poesía, al canto, a la música. Y en uno de estos pedacitos, bueno, de una de las habitaciones, hay un personaje y hay un huehuetl con una voluta. Esto también es bien interesante porque tenemos referencias del canto de Inxochitl en los códices, donde se puede diferenciar el canto de una palabra o de alguien que está hablando, porque la voluta tiene florecitas. Cuando tiene florecitas, eso quiere decir que es el canto. Están cantando, están recitando una poesía. Bueno, no recitando, o sea, sí cantando una poesía, porque la poesía no la recitaban ni la aclamaban, ¿no? Sino que era cantada. Y entonces en este mapa se puede ver. De hecho, también hay en otro códice. De hecho, hicimos una publicación en el Prehispánico Sonoro, donde pusimos a Nezahualcóyotl, y en su espalda lleva un huehuetl. Esto también es algo interesante, porque estos personajes de la élite, bueno, en el caso de Nezahualcóyotl, escribían, pero ellos no ejecutaban, sino que tenían músicos profesionales que se iban a esas escuelas a aprender a cantar y todo eso, a entonar, y con música, con los instrumentos musicales, y en algunas veces con danzas. Entonces eso se complementaba, no era así como de que un personaje, que Nezahualcóyotl, llegara y recitara para todos. No, él componía y se las daban a los músicos, a la gente especializada, y esta gente especializada, digamos que lo ponía en escena, ¿no? Ahí estaba, lo ejecutaba, y con todo el respeto. Y si llegasen a equivocarse, pues bueno, los castigaban, ¿no? Eran severamente castigados, porque no podían ofender al personaje, el autor, en este caso Nezahualcóyotl, y obviamente, como está ligado con las divinidades, pues no pueden ofender a los dioses. Por supuesto, y ni siquiera con penca de maguey, sino seguramente con otra cosa. Sí, pues ya había... No, el castigo. Habíamos dicho, bueno, sí, seguramente ya para los profesionales era muchísimo más, ¿no? Más fuerte, ¿no? Porque habíamos visto algunos de los... Bueno, mencionamos solo un castigo en las escuelas, pero esas que los punzaban con las espinas de maguey es nada más algo de lo leve, ¿no? Porque también se ponían a asar chiles y todo así, el humo que salía, pues ponían sus caras, ¿no? O sea, también los azotaban con otras cosas. Entonces pues sí la pasaba muy mal cuando intentaban salirse del huacal. Un día prepáranos un episodio de todos esos castigos. Danos ideas. Sí. Bueno, está bien. Lo haremos. Oye, sí. Oye, ¿cuáles eran los temas principales de los que trataba Nezahualcóyotl en sus cantos y en sus poesías? Y también, o sea, ese dato que nos diste es muy importante, porque si de pronto uno se podía imaginar y aparte de todo los componía y los cantaba, ¿no? Pero ya que nos aclaraste este punto, ya sí lo tenemos todo más claro. Pero entonces, a ver, ¿cuáles eran sus temas principales? Y también pues quiero preguntarte si tienes algunos ejemplos de sus cantos. Sí, claro.
Bueno, los investigadores se han dado cuenta de que sus cantos, sus poesías están dedicadas al tiempo, a la fugacidad de cómo existe, o sea, cómo uno puede llegar a vivir muy poco tiempo hasta muchísimo tiempo, y en esos lapsos de vida suceden muchas cosas. La muerte inevitable, la posibilidad de decir palabras verdaderas, el más allá y la región de los descarnados, que esto tiene que ver con el Mictlán, el más allá y bueno, el más allá, la región de los descarnados, ya lo dije, el sentido de flor y canto, o sea, esta poesía, el sentido de la poesía, del canto, de cómo se puede profundizar y cómo se pueden tener temas de reflexión bastante complejas a partir de una poesía, de un canto. El enigma del hombre frente al dador de vida, o sea, de las divinidades, básicamente es eso: vida, muerte, el tiempo, el más allá. El más allá, qué sucede después de morir. Lo que yo he leído, pues siempre tiene que ver con esto, con esta cosa de disfrutar la vida, de disfrutar los momentos. Y eso es bien padre. Uno de los ejemplos, mira, lo voy a decir en español. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres. Todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra. Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestiduras de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis. El lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que estas son traducciones. Estas traducciones las hizo Miguel León Portilla. Entonces el verdadero sentido nos cuesta trabajo porque pues como no sabemos náhuatl y no sabemos ese náhuatl de aquella época, ese náhuatl clásico, ese náhuatl que solo la élite manejaba, porque este es es el náhuatl más exquisito, el que manejaban los de la élite. Entonces tenemos ese problema. Aparte, pues ya sabemos, o ya los investigadores nos dijeron, no, es que no se recitaba, sino que era cantado. Hay un problema, no sabemos cómo se cantaba, cómo se entonaban. Ahorita pues yo lo dije a la usanza occidental, pero no sabemos cómo se cantaban. No sabemos si es lo que acabo de leer, pues llevaba algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos llevaba? ¿Cómo sonaban esos instrumentos? Porque la traducción nos habla sobre que hagas lo que hagas, seas quien seas, tarde o temprano te irás de este mundo. Nadie es eterno. Entonces es bastante fuerte todo esto. Sí, o sea, son temas que siempre van a existir, que trascienden y que siempre te van a dejar pensando demasiado, ¿no? Como a mí justo ahora. Y esto que mencionas es muy interesante, ¿no? O sea, sí, si bien dicen que no se recitaban, que no se leían, que se cantaban, o sea, imaginar tal vez algún tipo de compás, ¿no? En el que pudiera estar, o sea, si existiera tal vez algún registro sería muy interesante o muy revelador, ¿no? Saber este tipo de cuestiones ya musicales. Pero bueno, o sea, todavía digamos que faltaría mucho todavía que investigar y ojalá en un futuro pues se pueda hacer un hallazgo. Sí, algo que ayude a más o menos reconstruir lo que posiblemente llegó a suceder, porque también otra de las incógnitas es que si lo hacían en coro o había una sola persona, y lo más seguro es que era como tipo, o sea, se presentaban en los palacios, en estos grandes patios que habían dentro de las escuelas, o estos grandes patios de la nobleza, o estos grandes patios que existían en los templos. Este tipo de poesía lo más seguro es que lo recitaban dentro de las escuelas o dentro del patio de alguno de los señores. Y pues también pues no sabemos todavía, y tampoco los investigadores saben, pues si era una sola persona o lo hacían en coro. Imagínate, o sea, si era en coro, ¿cómo se debe haber escuchado? Se debe haber escuchado súper, pues increíble, ¿no? Y aparte con inciensos, ¿no? Sí, otros elementos que ayuden a completar pues todo esto. Fíjate, voy a leer otro para ir concluyendo. Estoy embriagado. Lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera. ¿Ya ves por qué aparecían los billetes de 100 pesos? O sea, tendría que haber aparecido en los de 1000 pesos. La verdad es que sí. O sea, es que, bueno, es que a mí me deja sin palabras, ¿no? O sea, es como un golpazo, así que es como un balonazo así en la cara. O sea, estás tranquilo y de pronto te llegas a cuestionar ese tipo de cosas y sí te parece de pronto irreal, ¿no? Pero más bien sí es un golpe de realidad muy fuerte al que te lleva en Nezahualcóyotl así de la mano. Y te dice, hey, la vida está aquí, ¿no? Y qué va a pasar, o sea, ese tipo de cuestionamientos que de pronto no, la vida ahorita es tan rápida que no nos tomamos el tiempo para detenernos a pensar en esas cuestiones tan profundas. Sí, y muchos dirán, pues bueno, es muy fácil preguntarte o llegar a estas conclusiones, pero hay que poner en contexto. Era hace 500 años donde la vida era muy sistematizada. Si eras macehual y campesino, ibas a ser macehual campesino toda tu vida. O sea, no había una forma de que obtuvieses otro conocimiento. Esto no quiere decir que las personas estuvieran sin preguntarse muchas cosas. Quizás muchos se preguntaron siendo macehuales y siendo campesinos, bueno, siendo trabajadores de la tierra, ¿no? Pues no tenemos ese tipo de información. Los que lograron escribir acerca de esos momentos, de cómo se concebía la vida en aquella época, pues son la élite. Pues de ahí nos lo tomamos. Pero alguien o las personas, o en este caso Nezahualcóyotl, que profundice de esta manera, también es como si estuviese cuestionando al mismo tiempo a las deidades, ¿no? Porque se sacrificaba para los dioses, se hacían muchas cosas para los dioses, pero aquí no menciona ninguna deidad, simplemente se está metido en el rollo de la vida y la muerte. Sí, nada más, ¿no? Sí. Nada más está cuestionando la vida y la muerte. Demasiado complejo, vida y muerte. Sí. Oye, pues aquí nos podríamos quedar leyendo ejemplos, pero pues bueno, lamentablemente el tiempo pues aquí nos come. Entonces, algo con lo que quieras concluir. La verdad es que este tema da para muchísimo, como muchos de los temas que hemos tratado, y realmente me parece muy hermoso. O sea, creo que es así uno de los temas que de los 6 episodios que llevamos que más, no sé, como que me pone a reflexionar y sobre todo me pone a pensar en este uso. Ya sé que lo he dicho varias veces a lo largo de este episodio, pero en el uso tan bello de las palabras para comunicar estas cosas tan gigantes como son la vida, la muerte y en este caso los dioses. Entonces, algo que quieras agregar antes de despedirnos, Hugo. Bueno, Nezahualcóyotl fue para su tiempo alguien que tenía una visión de la vida bien distinta, al menos las fuentes así nos lo dejan saber. Seguramente hubo personajes con la misma capacidad, seguramente no sabemos, pero de quien sí sabemos es de Nezahualcóyotl, ¿no? Eso nos habla de la capacidad que tenían esas culturas, que muchas veces nos enseñaron como que eran inferiores, ¿no? Pero en realidad no, tenían una capacidad increíble para el arte, para muchísimas cosas. Entonces solo fue una, digamos, algo muy general. Hay diferentes textos que se puedan acercar. Están cantares mexicanos, está 15 poetas del mundo náhuatl de Miguel León Portilla. Hay textos que se han hecho a Nezahualcóyotl. Y entonces y sobre todo la región de Texcoco es sumamente importante para la historia de Mesoamérica, de la cultura náhuatl, del posclásico. Solo que pues bueno, los conquistadores, una vez que llegaron ahí, destruyeron todo lo que pudieron. Pues sí, acaban con ello, pero quedan algunos vestigios. Entonces pues para los amantes del mundo prehispánico, del mundo mesoamericano, pues vayan cuando se pueda, vayan y visiten y siéntanse orgullosos, porque pues también es parte de nuestra raíz, ¿no?
son de esos héroes históricos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y Hugo, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido a mí y a los podescuchas, también seguro te lo agradecerán, este súper tema. Y bueno, no queda más por mi parte que agradecerte de nuevo, despedirme. Recuerden, si les gustó este episodio y los pasados, las publicaciones, no olviden compartir. Muchas gracias por a la gente que nos ha seguido, que nos ha compartido, que nos ha escuchado. Háganos llegar pues ahí sus opiniones. Es muy importante para nosotros leerlos. No duden en hacerlo. Y Hugo, ¿nos puedes decir en dónde nos pueden encontrar, por favor? Claro, nos pueden encontrar en Facebook como Vías Sonoras, nos pueden encontrar en Twitter como @Vías Sonoras, en Instagram también como @Vías_Sonoras, Spotify como Vías Sonoras y en YouTube también como Vías Sonoras. Ahí pueden dejarnos nuestras redes sociales, sus comentarios, sus dudas y con gusto vamos a responderles. Muy bien, pues recuerden que compartir es resistir y hasta la próxima.